Corría la década de los finales del siglo XIX y en Ecuador, Quito y Guayaquil eran las dos ciudades más desarrolladas. Guayaquil por su condición portuaria y Quito por ser la sede administrativa. Necesitaban de un método de transporte rápido, barato y eficiente que fuese capaz de reemplazar a los 2 días a caballo que ocupaba ese trayecto. La Revolución Liberal, encabezada por Eloy Alfaro, concluyó la obra del tren en los años de 1920. A partir de entonces, el Ecuador vería un crecimiento económico radical, pues ahora era posible el comercio. El intercambio cultural hizo posible el crecimiento de estas dos grandes ciudades y a la vez contribuyeron al desarrollo de muchas otras más. Tal es el caso de Riobamba, su estación de ferrocarril, que después de muchos conflictos políticos se construyó el 3 de enero de 1925 y aún se encuentra en funcionamiento. Fue financiada por la Sociedad Bancaria de Chimborazo, un importante grupo de figuras ilustres riobambeñas. Cabe mencionar también a grandes personajes como los hermanos Levy, Luis Córdobes, Evangelista Calero, entre otros. Estas grandes figuras fueron los responsables de lo que hoy es nuestro mejor y más rico legado de historia. Había una época en la que Riobamba vivía su época dorada, y para todo aquel que venía en ferrocarril era una parada obligada. Podía disfrutar de sus innumerables fuentes, plazas y otras obras arquitectónicas, de una monumentalidad impresionante, la ciudad de las primicias. La ciudadela de Bellavista, construida por los hermanos Levy en el año de 1924, es fiel testigo de este progreso. El ingeniero Isidoro Levy levanta y traza los planos para la ciudadela, con características modernas, al estilo europeo y con 12 manzanas de residencia. Todo con la modernidad de la época y su muestra de poder levantada en 2 arcos, el de Bellavista y el de la Trinidad. Otro de los barrios con una personalidad única es el de las llamadas Casas Jardín, que guarda un estilo arquitectónico único, como la casa construida en 1950 por el arquitecto Osvaldo Muñoz Mariño, levantada con un estilo arquitectónico que pertenece a inicios del movimiento moderno en la ciudad de Riobamba. La edificación destaca por su planta libre, con una cubierta inclinada a doble altura, que descansa sobre una única columna de hormigón en forma de cono, que además funciona como chimenea. Las residencias localizadas en esta parte de la ciudad poseen un retiro frontal ajardinado, proporcionando una mejor imagen urbana. Son de estilo moderno, sin ornamentación, y en promedio su año de construcción data de los años de 1960. Su crecimiento se dio con la llegada del tren y la construcción de nuevos equipamientos públicos, como el primer estadio olímpico del país o la monumental Plaza de Toros Raúl Dávalos. Presentamos a todos ustedes la ruta turística con las obras arquitectónicas patrimoniales más representativas de la ciudad. El visitante puede disfrutar de un recorrido que empieza en el centro norte de la urbe con el primer estadio olímpico del país y termina con la ciudadela de Bellavista, pasando por las edificaciones más impresionantes, con un exquisito legado histórico que tiene para ofrecer la ciudad. El Estadio Olímpico de Riobamba fue el lugar que recibió a las primeras Olimpiadas del Ecuador, realizadas en el año de 1926. Fue construido en un periodo de 5 semanas por los hermanos Tormes y los ingenieros Altamirano y Valencia, importantes figuras de la época. Cuenta con una capacidad para 18.400 espectadores y en él se han llevado a cabo encuentros deportivos, conciertos y diferentes clases de eventos culturales. Fue remodelado en los años de 1946 y 1960.
Actualmente lleva el nombre de Dr. Fernando Guerrero Guerrero, quien fue el presidente de la Federación Deportiva de Chimborazo. El Palacio Municipal es una edificación construida en el año de 1880 por el arquitecto italiano Natale Torri. En 1893 pasa a ser propiedad de los hermanos Cordovés, que después de varios arreglos en el año de 1899, este bien pasaría a ser propiedad del municipio de Riobamba. La hoy actual sede administrativa de la Escuela Miguel Ángel León se encuentra el edificio en donde funcionaba la Radio El Prado, terminada en el año de 1919 del genio Carlos Cordovés, quien construyó con sus propias manos el primer radiotransmisor de Latinoamérica, dando inicio así a lo que sería la radiodifusión ecuatoriana. Aquí también se grabó el primer álbum de la historia de la música ecuatoriana, cuando Carlota Jaramillo interpretó sus inolvidables piezas musicales. El Teatro León, edificio patrimonial de la ciudad y del país, fue en una época el centro cultural por excelencia de la ciudad. Por esta hermosa edificación pasaron varios artistas de la talla de Los Panchos, Carlota Jaramillo, el dúo Benítez y Valencia, en donde además en 1960 falleció de un paro cardíaco Luis Alberto Valencia en este mismo escenario. Carlos Arturo León fue su constructor, empezándolo en el año de 1918. Serían los hermanos Tormen quienes terminarían la obra, aportando con un estilo italiano neoclásico. Sin embargo, en aquella época no todo era color de rosa. Riobamba, una pequeña ciudad de gente blanca, en donde los indígenas no gozaban de los mismos derechos, no podían ingresar a los parques ni beber agua de sus fuentes. Sus trabajos se relegaban al cultivo y al comercio en plazas. No eran bien vistos por aquel estrato social elevado. Esto trajo algunas modificaciones a plazas y mercados que hasta hoy son utilizados por toda la sociedad riobambeña. El hoy actual Parque Sucre, antes conocido como la Plaza de Santo Domingo, en ella se levanta la imponente estatua de Neptuno, cobijada por la monumentalidad que sobrecoge la fachada del Colegio Pedro Vicente Maldonado, nombrado después del genio quien elaboró los primeros mapas geográficos del Ecuador, y llegó a ser miembro de la Real Academia de Ciencias de París, siendo condecorado por la Realeza de Londres. La conservación de nuestro mejor y más rico legado de historia es una responsabilidad de todos. Las obras que hoy analizamos marcaron un antes y un después en la calidad de vida de todos los riobambeños, que sin duda hoy nos hace preguntar en dónde quedó aquella ciudad de oro. Queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos a cuidar de nuestro patrimonio, así como también difundirlo. Es importante una corresponsabilidad de todos si queremos que nuestra ciudad vuelva a tener el encanto que alguna vez se vio.